Buen día, familias. Hola, niños y niñas. Esperamos que estén súper bien y recargados de mucha energía para la actividad de hoy. Hoy vamos a hacer lectura de un cuento que se llama Había una vez un barco. ¿Qué vamos a necesitar? El cuento de apoyo que nos ha compartido la profe, colores, 2 copitos, un platico plástico con variedad de vinilos. Aquí tenemos varios colores. Y la ficha del barco. Lo podemos dibujar o la podemos imprimir. Listo. Le vamos a mostrar esta imagen a nuestros niños y le vamos a preguntar qué creen ellos que van a pasar en esta historia. Listo. Luego vamos a hacer lectura de nuestro cuento. Había una vez un barco. Era un barco lindo y grande que navegaba por el mar. El capitán del barco tenía una barba muy negra y una pipa más negra todavía que su barba. Los marineros, en cambio, estaban vestidos de blanco. Cuando brillaba el sol, el capitán mandaba izar la bandera, toda llena de colores y de peces. En cambio, cuando era de noche y brillaba la luna y las estrellas, el capitán mandaba a encender las luces y los marineros colgaban los faroles y llenaban de luces el barco. ¡Oh!, decían cuando veían al iluminado barco brillando en el mar, porque era un barco muy, pero muy hermoso. Un día, el barco fue a hacer un viaje más largo que otros viajes. Todos fueron a la orilla del mar a despedirlo y a decirle adiós con los pañuelos. Vuelvan pronto y traigan cartas y flores raras. Y el barco se fue por el mar, con su bandera llena de colores y de peces. De pie junto al timón, el capitán fumaba su pipa y decía adiós con la mano. Pero un día el cielo se llenó de nubes negras, negrísimas, más negras que la pipa y la barba del capitán. Empezó a soplar el viento y el mar se puso furioso. Unas olas enormes empezaron a golpear contra el pobre barco, Puch, que iba a los tumbos por el mar. Las olas lo amacaban de acá para allá. Parecía una vasija, una hoja, un barco de papel. De pronto vino una ola enorme y ¡crash! El barco golpeó contra unas enormes piedras. Miren pues, y se empezó a hundir. El barco, el capitán y los marineros nadaron hasta las piedras y se sentaron muy tristes a mirar el mar. Del barco, del lindo barco, no quedaba nada. Solo se veían olas furiosas y la lluvia que caía sin parar. Pero un rato después el viento dejó de soplar. Las nubes se fueron y brilló el sol. El mar se puso mansito. El capitán y los marineros bajaron a la playa y se pusieron a caminar por la orilla y vieron que sobre la arena había algunas tablas rotas del barco. Y además la bandera y la pipa del capitán se pusieron a mirar mejor y vieron que en ese lugar no solo había piedras y arena, también había árboles, muchos árboles, tantos que formaron un bosque
Entonces el capitán y los marineros se fueron a trabajar con las piedras. Fabricaron hachas. Con las hachas cortaron los troncos de los árboles. Y con los troncos, mire, hicieron un barco. ¡Wow! ¿Cómo la ven? Y cuando el barco estuvo listo, el capitán mandó que lo adornaran con hojas y flores raras y que izaran la bandera de colores y de peces. ¡Oh! Dijeron las personas cuando vieron al barco volver por el mar, porque era un barco muy hermoso y esa historia termina como empezó. Había una vez un barco, era un barco lindo y grande que navegaba por el mar. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo. Luego de leer nuestro cuento, le vamos a preguntar a nuestros niños qué personajes hay en la historia. Ellos nos van a responder porque van a estar súper atentos a este cuento. ¿Qué decían las personas cuando veían el barco? Se asombraban mucho por su belleza, ¿cierto? ¿Contra qué golpeó el barco antes de hundirse? Con unas piedras. Eso, muy bien. ¿Qué sucedía cuando brillaba el sol? ¿Qué hacían? El capitán mandaba izar su bandera llena de colores y de peces. Muy bien. Ahora vamos a pedirle a nuestro niño que por favor con un color, el que él escoja, yo ya a escoger el fucsia, va a unir las líneas, eso, de nuestro barco. Entonces estoy uniendo las líneas de las olas. Ahora voy a hacer las líneas de nuestro barco. Miren, ya va buscando una formita. Eso, muy bien. Seguimos con el velero del barco. Y finalmente con la banderita de nuestro barco. Y nos falta el señor sol. Voy a unir las líneas del señor sol. Eso. Lo vamos a hacer con mucha paciencia, muy bien. Y luego le voy a pedir al niño que con un copito vamos a hacer puntillismo y vamos a pintar nuestro dibujo. Entonces voy a iniciar con las olas del mar. Yo voy a utilizar un vinilo azul. Entonces voy a introducir el copito en la pintura y voy a hacer punticos. Miren, y así voy a pintar mi dibujo. Listo. Ya he llenado de punticos mis olas del mar. Ahora voy a seguir con el barco. Voy a voltear mi copito y voy a utilizar la parte que está limpiecita. Para este voy a utilizar un color rojo. Mire, hacemos punticos. Eso. Sin afán. Miren cómo nos va quedando de hermoso. Esto nos relaja. Nos ayuda a concentrarnos. Ya terminé la parte de abajo del barco. Ahora voy a hacer el velero y voy a utilizar otro copito y el color verde. Miren, pequeños punticos. Eso. Suavecito. Listo, ya he pintado el velero de color verde. La banderita la voy a pintar de color naranja. Eso, unos punticos. Y miren cómo nos ha quedado. Y al sol le voy a aplicar un color amarillo. Con punticos voy a pintar el señor sol. Listo. Ya he finalizado nuestro barco con punticos de colores utilizando los copitos. Esperamos que disfruten esta actividad y se puedan convertir en unos pequeños piratas hermosos para disfrutar de esta aventura. Adiós.